vídeo tutorial vamos a trabajar sobre los conceptos relacionados con plantillas y los parámetros básicos de los campos que la componen. Estaríamos hablando de los subreportes, de los textos, de las etiquetas, de las imágenes y de las variables que lo componen, así como la configuración del diseño de la página, los bordes, columnas, saltos de página y los formatos básicos de estos campos como alineaciones, desfases, etc. Para poder analizar todo esto podríamos partir de cualquier tipo de consulta del programa, damos al botón derecho al menú contextual y nos iríamos a modificar diseño de plantillas. Para poder acceder a esto tenemos que tener los permisos de administrador correspondientes. Bien, una plantilla se compone de diferentes apartados. Dependiendo del diseñador de plantillas que utilicemos, el programa dispone de un diseñador estándar, pero existen otros programas desde los cuales se pueden editar las plantillas con diferentes disposiciones, pero bueno, al final todos tienen prácticamente las mismas funcionalidades y apartados. Tendríamos un apartado relacionado con los informes. Aquí es donde estaría la estructura básica de la plantilla, que siempre debe de partir de al menos un subreporte que se llama principal. El resto serían otros subreportes que siempre serían llamadas desde el principal. En este caso el principal tiene un subreporte que se llama detalle y ese detalle se desarrollaría de la siguiente manera, ¿no? Con estos apartados. Bien, esto es lo que sería la estructura principal del informe. Todo informe se compone de un espacio papel, de un encabezado general, encabezado de página, detalles, pie de página y pie general. El comportamiento de estos encabezados significaría que el encabezado principal se repetiría en todas las páginas del informe, tantas cuantas hubiera, ¿vale? En cambio, el encabezado de página ya se refiere solo al encabezado del subreporte. En este caso, si este elemento se repitiera más veces, aparecería siempre, ¿vale? Lo que pasa es que un subreporte podría tener a su vez un encabezado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo aquí en el principal estamos desgranando una factura con un concepto importe, ¿vale? El encabezado que estamos poniendo aquí podría estar aquí perfectamente, o podríamos haberlo diseñado como encabezado del subreporte, ¿vale? Con lo cual, bueno, son diferentes formas de diseñar las plantillas, y lo importante es que si el resultado final funciona, pues en principio nos podría dar igual hacerlo de una manera u otra. El pie de página sí que es interesante porque cuando nosotros queremos poner la dirección de la empresa, los nombres de la empresa o la página 1 de 1, bueno, pues sería el espacio adecuado para ubicar este tipo, o la fecha, por ejemplo, para publicar este tipo de datos. Bien. Si nos vamos a la configuración del espacio papel, ¿vale? Dependiendo de donde estemos pinchando, o sea, si pinchamos aquí en la zona gris, nos dará la configuración general de lo que sería la hoja, la página. En cambio, si pinchamos sobre la zona blanca, ya nos da la configuración particular de esta zona en concreto, del detalle del principal, ¿vale? Bien, entonces, la configuración general, si pinchamos en la zona gris, pues lo que nos daría es esencialmente el tipo de hoja que estamos utilizando, ¿vale? Nosotros pinchamos aquí y ya nos aparecería si estamos en un DIN A4, en vertical y con los márgenes preconfigurados. Los márgenes se podrían configurar aquí o también se pueden configurar estirando las líneas de borde para modificar esos márgenes. Por defecto el margen izquierdo nunca aparece, sino que siempre se entiende que es un añadido a lo que estamos viendo. Las hojas siempre están alineadas a la izquierda, ¿vale? Bien,
Sobre la estructura de la página no se debería de tocar más porque el resto de campos no afectan al diseño y a la impresión de la plantilla. Como curiosidad, lo que es la estructura de la plantilla, lo que sería el acceso a la base de datos del programa, el SQL, se produce bueno, con el acceso de fuentes, ¿vale? Y aquí pues aparecería lo que sería los comandos de SQL que llaman a la base de datos para extraer la información, ¿vale? Por supuesto que aquí no hay que tocar absolutamente nada porque la sintaxis del SQL es muy sensible, como cualquier sintaxis de programación, y si tocamos algo se podría desconfigurar. Siempre tendremos plantillas de seguridad que son todas las plantillas por defecto que se instalan en el programa, es decir, desde la versión 2016 no se puede modificar las plantillas originales, solo podemos guardar como. Por lo tanto, si por alguna circunstancia se tocaran este tipo de cuestiones o una plantilla deja de funcionar, siempre podríamos volver a partir de ese tipo de plantillas. Bien, el resto de configuraciones, como estamos comentando ya, dependen de cada apartado. En general, los apartados, determinados tipos de apartados, por ejemplo, si yo tocara aquí la altura, el espacio papel de este detalle, solo podría configurar la altura, ¿vale? Una vez que yo toco aquí la altura, aquí se modificaría. El ancho ya viene predefinido por el tamaño del papel y de los márgenes. Los aspectos fundamentales de todos estos apartados suelen tener que ver con si se van a repetir en varios sitios, ¿vale? Si queremos que estén agrupados o si queremos que crezcan o no crezcan. Entonces eso se configura normalmente con los campos, pues puede crecer, can grow, puede estar contraído, can shrink. Si queremos que fuerce un salto de página, y luego ya estarían las alturas, ¿vale? El keep together se refiere a que cuando hay varios elementos, cuando un elemento crece, si queremos que ese campo que está creciendo se mantenga junto, entonces que si ese campo coincide al final de la página, pues lo que hace el keep together es forzar un salto de página para que ese texto se mantenga junto, ¿vale? Al final, muchísimas de estos comportamientos es más fácil de entenderlo haciendo pruebas sencillitas, de bueno, pues voy a mantenerlo junto o no, voy a decirle que se repita sí o no, y entonces, bueno, previsualizando, dándole a guardar y previsualizando el cambio, vamos observando todas estas diferencias. Bien, no obstante, vamos a continuar con los diferentes tipos de apartados. Hemos visto ya el espacio general, el espacio particular, y ahora ya entraríamos en las particularidades de los campos. Los campos, cualquier campo que pudiéramos seleccionar, ¿vale? Existen diferentes tipos de campos. Tenemos los campos que son parámetros que salen de la base de datos y que eso se llaman campos, ¿vale? Directamente, o sea, su nombre es campo y lo añadiríamos desde este listado. Este listado es el mismo dato que si yo toco el parámetro y me voy al listado de datos, ¿vale? Y aparecería aquí el nombre del parámetro, ¿vale? Es el listado de los parámetros que disponemos dentro de este diseño. En algunas ocasiones existe algún parámetro que vemos en la consulta y que aquí no está disponible. Bueno, se podría añadir a partir del script editor, que es un pequeño editor en el que vemos el campo y que aquí se podría llamar al nuevo parámetro. Muy importante, si ese parámetro no está disponible en el SQL, no va a funcionar. Por lo tanto, habría que hacer una edición, pero para eso ya hay otro vídeo tutorial que explica precisamente cómo añadir nuevos campos a través de editores de textos como Notepad o Word o similares, ¿vale? Bien.
Vamos a chequear, como decíamos, la naturaleza de los diferentes tipos de campos. Habíamos comentado el campo normal. Las etiquetas son textos planos, es decir, que si yo aquí introduzco cualquier tipo de valor, ¿vale? Este valor sería siempre fijo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estas etiquetas se refieren, por ejemplo, estamos en una factura, pues a los datos que van a ser siempre fijos, independientemente del tipo de factura que se emita, ¿vale? Otro tipo de datos que podemos añadir son las imágenes. Las imágenes que se insertan las escalamos de una forma muy sencilla y la inserción es muy básica y muy elemental y muy fácil de entender, ¿vale? Luego podríamos añadir líneas, rectángulos o saltos de línea. Al final el comportamiento de todos estos elementos son muy sencillitos. Por lo tanto, vamos a centrarnos en las características de los campos. Cuando nosotros seleccionamos un campo, este campo aparecen aquí sus propiedades, ¿vale? Bien, la primera zona, ¿vale? La primera zona hace referencia, en este caso, a los tipos de textos en los cuales nosotros podemos seleccionar los diferentes tipos de alineaciones que son las estándares y básicas que conoceríamos de cualquier programa de edición de texto, ¿vale? Justificaciones, superiores, inferiores, centros, etcétera, ¿vale? Muy importante, tendremos el color del campo, en el que por defecto transparente sería el campo óptimo, siempre y cuando, por ejemplo, la hoja tuviera un fondo de color o tuviera otros elementos añadidos de diseño, ¿vale? De tal manera que esta transparencia, es decir, no es lo mismo blanco que transparente, es bastante importante este matiz, ¿vale? Luego, evidentemente, tendremos el tipo de texto en el cual aparecen los estándares básicos de edición, de si es cursiva, negrita, el tipo de fuente y similar, ¿vale? Bien. El color de la fuente y si tenemos espaciado o no, si el texto sube hacia arriba o no, en fin, estos son ediciones muy básicas de texto que también podemos probar su funcionamiento pues con pruebas muy sencillitas, ¿vale? Bien. Inmediatamente después del tipo de texto tendríamos lo que sería el borde del campo, y esto afectaría tanto a los encabezados, al diseño de los rectángulos, de las imágenes, etcétera. Es la forma de si queremos que esté transparente porque no queremos que aparezca nada, pues sería aquí donde indicaríamos este tipo de comportamientos de las líneas de borde, colores, estilo de línea, etcétera. El siguiente campo sería el relacionado con el dato, de tal manera que un texto fijo es un texto que no está calculado, ¿vale? Se mantiene ese campo que hemos dicho que es una etiqueta, ¿vale? Etiqueta, no está calculado y por lo tanto es un texto que aparece ahí tal cual. En cambio, hay datos en los que yo pincho y aparentemente parece que es lo mismo, pero en realidad es un dato que debería ser calculado, ¿vale? En este caso, el dato calculado es el número de la factura, ¿vale? En este caso, si yo pincho aquí emitida por, ¿vale? Está calculado, ¿vale? Dice que está calculado y que es emitida por, ¿vale? Por tanto, ese es un matiz bastante importante para diferenciar la lectura de campos internos, lo que lee desde la consulta, como de los textos planos, las etiquetas. Bien, aquí también es, como hemos comentado antes, es donde si yo quisiera, por ejemplo, concatenar valores, que un campo fuera una concatenación de valores, aprovecharíamos el apartado de data en el que el texto está definido por el script editor y es una concatenación de valores, en los cuales si nosotros quisiéramos introducir algún valor nuevo, tipo texto, deberíamos de hacerlo siempre con comillas. En este caso se han introducido una barra espaciadora o un espacio y un paréntesis, y
Y de esa manera lo que hacemos es cuando queremos añadir un valor nuevo, pues le ponemos el símbolo más y los valores correspondientes. Si nos equivocamos en la sintaxis de alguno de estos valores, normalmente la plantilla se corrompe y aparece en blanco. Fijaros la importancia de que este tipo de cosas se hagan con mucho cuidado. Casi siempre lo que se suele hacer es que cuando se va a hacer una edición de este tipo, se trabaja con un archivo de TXT en el que se introducen los valores que se quieren hacer, se parte siempre de un fijo que sabemos que funciona y a partir de ahí se va buscando el valor deseado. Vamos haciendo las pruebas de que se previsualizan bien hasta que llegamos al resultado final necesario y de esa manera podemos validar el valor que hemos introducido. Bien. Seguimos con los diferentes tipos de campos. En este caso, bueno, hay una serie de campos internos que utiliza el programa para clasificar lo que sería el valor del campo o de la etiqueta, y básicamente lo que haría sería pues ponerle un nombre a este campo. En general esto suele ser bastante poco útil para ediciones muy sencillas. Cuando las plantillas son realmente complejas con muchísimos subreportes, podría ser importante el tener algo más clasificada esta información. Por lo tanto, vamos a continuar con los diferentes apartados, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una imagen, bueno, pues las imágenes pueden tener un comportamiento diferente. Podemos seleccionar la imagen insertándola o buscándola desde la fuente, es decir, desde crear imagen o desde aquí ir a buscar el enlace de la imagen. Lo interesante de las búsquedas es que luego el enlace permanecería la ruta, ¿vale? De tal manera que si la imagen cambia, esto cambiaría. Luego aquí tendríamos la alineación de la imagen y luego sobre todo el formato de la imagen que, bueno, haría los efectos habituales de si queremos que se repita, si queremos que aunque la estemos viendo luego no se vea, que esté escondida, que se ajuste a la escala del espacio donde lo hemos puesto, que se pueda deformar, que no se pueda deformar, etcétera. Estas serían las diferentes combinaciones de la imagen. El resto de campos ya hacen referencia a lo que sería el tamaño, es decir, todo lo que es el layout sería pues hacia dónde se alinea, dónde se ancla el campo, de nuevo si puede crecer o puede contraerse como igual que una página, ¿vale? Es de tal manera que cuando un texto va aumentando sus valores, por ejemplo un campo de descripción o un campo de observaciones, pues suelen ser campos que tienen muchísimo texto. Entonces en un momento dado, si no le decimos que puede crecer, pues llegaría al final de su diseño y se quedaría igual. Si le decimos que puede crecer, iría aumentando hasta que el texto se haya terminado, ¿vale? De la misma manera, pues este tipo de campos podemos forzarlo que se mantengan legibles y enteros, o sea, que no se corten con un salto de página, con Keep Together, o podemos, por el contrario, hacer que fuercen un salto de página. Bien. Luego tendríamos, además del ancho alto de los elementos, tendríamos su situación con respecto al campo y además los márgenes del texto, o sea, del texto que hay dentro, por si queremos alinearlo de otra manera, ¿no? Pues que haya unos espacios a la izquierda antes de que empiece el texto. Bueno, pues ese sería aquí el apartado donde lo pondríamos, ¿vale? Y luego el apartado especial, digamos que sería un apartado para no tocar. Esto solo funciona o es necesario que esté bien configurado en el caso de los subreportes. Es decir, los subreportes utilizan este apartado para decir que es un tipo de subreporte y que es el subreporte, en este caso, detalle, ¿vale? Que es el que llama aquí. El resto de campos no son necesarios de toquetear. Por lo general,
la mayoría de todos estos campos no deberíamos de tocarlos en exceso con respecto a lo que son los diseños iniciales, especialmente las configuraciones de páginas, porque como hemos comentado al principio, los diseñadores de informes son muy sensibles y podemos desconfigurarlo fácilmente siempre y cuando no estemos familiarizados con los cambios. Por último, hay un apartado que es importante que tengamos en cuenta, y es: en determinadas ocasiones alguno de los elementos que queremos describir nos interesa que se desarrolle de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, que pudiera salir en 2 columnas, ¿no? Entonces, si yo estoy en ese campo concreto, sería configurando el estilo de papel, ¿vale? El estilo de papel es donde yo le podría decir aquí en el layout el que tuviera diferentes tipos de columnas. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tengo columnas 1, y si esto, por ejemplo, fuera un campo de firmas, un subreporte que son firmas, aquí podría decirle que ponga dos columnas. Lo importante es que yo el subreporte tendría que estrecharlo mucho a que aparecería el campo firma, y al ser 2 columnas, pues aparecería una columna, 2 columnas, y luego ya iría saltando, pues muy parecido como hacen las imágenes en un subreporte como las actas de obra. Yo estoy con un acta de obra en el que tengo imágenes, entonces me podría interesar que las imágenes salieran en chiquitito, en 2 columnas, en la impresión, ¿no? De tal manera que yo esto lo haría y lo configuraría de otra manera. En otros videotutoriales vamos a ver diseños avanzados de plantillas y también algunos aspectos relacionados con la programación de campos especiales.